Bueno, de nuevo, un gusto estar con tanta gente amiga y tantos productores, estudiantes, investigadores. Una responsabilidad muy grande. Además, Ernesto todavía ya les avisó que los iba a dejar todos dormidos, así que disculpa por eso. A mí me ha tocado centralizar toda la información de los veterinarios ecografistas de libre ejercicio para mostrar en uno solo un cambio que hicimos en este año, en el 8º taller, para tratar de alguna manera hacer espacio para otras actividades y mostrar todo en forma genérica y lo más centralizado y estandarizado. Así que yo tengo el honor y la responsabilidad de representar a otros colegas que han trabajado, algunos de los cuales están acá. Estos son los colegas que hemos recabado la información de los diagnósticos de gestación en ovinos por ultrasonografía. Acá está José Germán, acá delante mío, está Fede Díaz también. No vino Juan Manuel Durán, pero mandó a su experiente padre en representación, al doctor Gabriel Durán. Si me olvido alguno, que me lo diga. Así que, de todas maneras, vamos a aprovechar, si quieren, a tener un intercambio. Yo soy un poco duro para hacerme entender, así que si hay algo que no lo sé explicar bien, le pido que me paren y con toda confianza me lo hagan saber. O si no, al final, cuando tengamos la oportunidad de las preguntas, y sobre todo aprovechen a ellos, que son los que también estuvieron en los bretes en diferentes puntos del país, trabajando con todo esto, ¿no? Así que estos somos los que hemos aportado esta información, se ha centralizado. Tratamos de incorporar alguna otra información respecto a técnicas de manejo que se utilicen, a fecha de encarnerada, a la ubicación geográfica de cada uno de los establecimientos, y toda esa información se la hemos enviado a un colega que trabaja mucho en estas cosas, también el taller de diagnóstico de gestación de vacunos, el doctor Emilio Machado de Rocha, que es un especialista en esto y que tiene una plataforma armada para correlacionar los temas climáticos con los resultados de los índices de gestación, como fue en el caso de los vacunos. Sabemos que la información que hemos enviado ha sido bastante compleja, no es lo mismo los vacunos que los lanares, donde se incorpora una cantidad de información mucho más, de alguna manera, que complejiza todo mucho más. Estamos hablando de la influencia también de genes multiovulatorios, de la influencia del flashing, de los momentos del año. Entonces no es fácil hacerlo. Nos han faltado un par de colegas que habitualmente vienen, algunos de viaje, otros por algunos inconvenientes, pero de todas maneras hemos recogido una cantidad de información muy importante, mucha de la cual fue procesada por el doctor Machado y que nosotros parte de ella mostraremos ahora y parte la dejaremos para que el año que viene tengamos una información bastante más valiosa, más consistente con el aporte de él. Así que el agradecimiento a Emilio, que seguramente lo está mirando esto a la distancia. Bueno, esto es el total de los diagnósticos de gestación. Fueron 135.139 ecografías en 180 establecimientos de 18 departamentos, salvo Montevideo. Todos los departamentos están representados acá. El promedio de las majadas fue 751. Es un promedio alto, pero que básicamente está respaldado por las majadas más hacia el norte del país. ¿Me escuchan bien, sí? Al fondo sí. Perfecto. Como ven ahí, los promedios son mucho más altos en el norte. Paysandú, 1.400. Disculpen, primero tengo que decirle que esto no es una realidad nacional, sino que es la realidad de la información que nosotros recolectamos. No tiene que ver con la realidad, simplemente es el análisis de la información que nosotros recibimos por parte nuestra, de los productores o de los colegas, ¿no? Paysandú 1.400, Salto 1.300, Comunidad Artigas 1.167. El promedio de otros departamentos con 500. Ahí capaz que falta un departamento que aporta la mayoría o una cantidad muy importante como Tacuarembó, que en el promedio es 700 y algo. Son muchas majadas, con un poco menos. Durazno también 700 y algo, igual que Florida. Y después el resto de departamentos, el aporte a esto, no quiere decir que la majada sea más chica, es un poco menor. Pero, por ejemplo, hay sorpresas en el caso de Canelones, que son pocas majadas, pero sin embargo, un departamento chico y más bien poco ovejero, con más de 400 ovejas de promedio. Una realidad que no lo hubiéramos pensado.
Los apartamentos que más aportan a toda esta información son estos que vemos ahí, con el 80 y algo % de la información que vamos a mostrar ahora. Tacuarembó 17, Durazno 15, Florida 10, Artigas en torno al 8, Paysandú 15 y Salto 15, más o menos. El resto de departamentos tienen menos del 20% en este grupo de información que tenemos. Y esto nos puede decir un poco alguna tendencia en determinado sentido, porque naturalmente los tipos de explotación son diferentes al norte del país en promedio que lo que son en la zona centro o en el sur, y eso puede influir de alguna manera. Pero vamos a tratar de analizarlo teniendo en cuenta todas estas cosas. De nuestra información de toda esta, este es el aporte, un 23% es merino australiano, la mayoría de ellas hacia el norte del país, pero no todo, no es así. El Corriedal del 21%, merino duni también 18%, ideal 12%. Las cruzas, sobre todo, son cruzas carniceras y más bien hacia el sur del país, explotaciones muy intensivas, dedicadas a la producción de cordero, y otras razas tradicionales también que están siempre incluidas ahí, en el caso del merilín, por ejemplo, y algún otro tipo de razas que también están impuestas, pero que en esta muestra aparecen menos representadas. Estos fueron los resultados que nosotros obtuvimos en promedio. Primero, en el caso de las borregas, como vemos, la mayor parte de la información no está registrada por categorías, porque o las majadas estaban entreveradas o porque el colega no pudo registrar majada por majada. Sí es cierto que notan en muchas zonas donde la seca influyó mucho en el entrevero de la hacienda, tanto vacuna como lanar. Este año la verdad que se desordenó mucho más. Entonces, cuando no podemos comprobar que efectivamente eran todas borregas o todas ovejas, tomamos la globalidad de la información para tratar de ser un poco más veraz, digamos. De modo que todo lo que se pudo comprobar que sí efectivamente eran borregas está lo que representado acá. Fíjense que 10.500 parece una cifra baja, pero en realidad es representativa. Un 91% de preñez creo que es históricamente un número bueno para las borregas. Acá hay mucha gente que tiene experiencia en eso y nos podrá decir, es un buen número. Lo que sí es cierto que veníamos de una expectativa de buenos índices reproductivos en lanares, porque la seca obviamente iba a favorecer a los lanares desde el punto de vista sanitario y otras cosas, pero también es cierto que está afectada por otras cosas, sobre todo sobre la tasa multipopulatoria. Pensamos de un año espectacular todos, ¿no es cierto? Y capaz que nos llevamos un poco de una sorpresa en esa materia y el índice de preñez 91% resultó bueno, pero más todavía el 16,9% de preñeces múltiples en todas las razas, digamos, está bastante por encima de un promedio para las borregas histórico, ¿no? Fue una de las cosas que nosotros creo que observamos en general, en promedio, la observación, salvo en algunas zonas puntuales donde la seca verdaderamente hizo estragos tan grandes como que hasta los lanares los afectó. En el promedio del país el índice de preñez fue bueno y el índice de preñeces múltiples en las borregas fue muy pero muy bueno. Ahí tenemos entre paréntesis los máximos y el mínimo, es decir, las borregas, categoría de borregas mayor, que anduvo mejor y las peores. Obviamente situaciones muy diversas entre ellas. En el caso de las ovejas, que en este caso fueron 20.500, 20.600, 92,7, como vamos a ver ahora, es un buen índice de preñez. Y 21,6 en promedio es uno de los mejores desde que llevamos registros y sobre todo los mejores en los 8 talleres de diagnóstico de gestación de ovinos que hemos tenido, ¿no? Con un máximo de 69,3 en el caso de una majada prolífica, de razas prolíficas, de cruzamientos con una genética importante, incorporación de genética multipopulatoria, pero además con técnicas de manejo como el flashing, por ejemplo, que la favorecieron también, hasta un 0% en toda una majada, en una situación verdaderamente crítica, con mucha mala preñez, incluso. Por eso es que decimos que había una realidad muy, pero muy variable
por zonas, por situaciones y también obviamente por aplicación de técnicas de manejo y utilización de razas melliceras o de otro tipo, ¿no? Como pueden ver, la mayoría de las majadas están en 104.000 lanares. Tenemos la información de la globalidad de la majada, y no varía demasiado en realidad, ¿no? 91% prácticamente de preñez y 21,9% de preñeces múltiples. No quiere decir que estos no las hayan encarnerado diferente, no hayan utilizado técnicas y no tengan genética mellicera, simplemente que la información nos llegó de esa manera a nosotros, por eso es más o menos parecido a un promedio. El total entonces nos da a nosotros sobre las 135.000 ovejas un 91% de preñez. Ahora vamos a ver un poco cómo se refleja, cómo se corresponde con con el histórico nuestro, y un 21,5% de tasas melliceras. Como pueden ver ahí, el máximo 94%, un resultado espectacular de un productor de Soriano que hizo cruzamientos con razas carniceras, con genes obviamente fines adentro de ellos, hasta el 0% de fracaso por situación climática muy particular, y un potencial de destete del 110,7%. Ven ahí que es un número bueno en promedio, como vamos a ver ahora, pero tiene variaciones tan grandes como del 171%, que corresponde a ese mismo productor, y del 59% en el otro caso. Para conversar y discutir de todas estas cosas, porque los promedios son promedios y en los promedios muchas veces nos equivocamos, y las apreciaciones que hacemos algunos en determinadas zonas, quizá cuando incorporamos la información de otros colegas, se nos modifica de alguna manera, pero tenemos algunas cosas que nosotros sospechábamos que podía llegar a pasar. Nosotros creíamos que iba a haber un buen año, sobre todo de preñez y de tasa de melliceras, pero la verdad que nos quedamos un poquito cortos, creo yo, ¿no? Pensamos que iba a ser mejor, no sé, Federico está de acuerdo con eso, aunque en la zona sur, más bien donde trabaja él, la situación fue crítica y las majadas sufrieron mucho. Esta gráfica puede ser muy injusta porque esta no incluye el histórico de todo este grupo, sino el histórico de algunos, por ejemplo, los nuestros con algunos otros colegas que también tenemos acá, al cual incorporamos, pero es la información que teníamos, es lo mejor que podemos hacer. Pero esto es el histórico fíjese, de 2004 hasta ahora, y estamos buscando arriba, estamos mirando en este número de arriba, el 110,7, es uno de los mejores años, ¿no es cierto? Creo que el tercer mejor año, el segundo mejor año, es un muy buen año, no podemos quejarnos. Sin embargo, por el estado de las majadas, uno capaz que equivocadamente podía pensar que tenía que ser mejor. El tema es cómo se llegó a ese buen índice. Y no fue por la preñez, ¿no? Porque tampoco es de los mejores años, con un 91,1, que podría haber sido mejor, sino indudablemente por las preñeces múltiples, que fue históricamente alto. Así que esa es la conclusión. Muy bueno, quizás nos quedamos con un poquito de ganas de un 25% de tasa de preñeces múltiples, pero si lo miramos a lo largo del tiempo, el éxito no fue por la preñez este año, sino por un poco más, que hubiéramos querido que fuera más. Pero sí llamativamente, y también Federico, y creo que José Germán, que está acá, me pueden asegurar, nos llamó la atención un poquito la cantidad de ovejas falladas que había, y al mismo tiempo la muy buena tasa de preñez en las borregas. Una cosa para discutir, sobre todo viendo tanta gente que es vaquiana y tiene información aquí sobre por qué este año nos pasó de que no fue tan bueno, aunque fue muy bueno, por qué tuvimos un poco menos de preñez con las majadas tan buenas de estado, y por qué las borregas tuvieron un comportamiento tan bueno como melliceras, ¿no? Hay tantos aspectos en esta maquinita de producir que es la oveja, que esas palanquitas que las ponemos para adelante y nos da satisfacciones grandísimas. A veces hay algunas que no tenemos en cuenta y que nos pueden también, de alguna manera darnos alguna sorpresa como esta, ¿no? Agrupando las razas madre que se utilizan en
que se utilizaron en estos diagnósticos de gestación, que están representados en esta información, en productores de lana fina, en raza de doble propósito, las clásicas en Uruguay, Corrial, Ideal, Merilín, y las razas de carne. Estos son los potenciales de destete promedio de toda esta información, ¿no? Y obviamente tienen que ver con las características de cada una de las razas y también la utilización de técnicas para superovular, para multiovular, que corresponden a la intención o el objetivo principal que tiene cada tipo de producción, que se ve reflejado por el tipo de raza que cruzan, obviamente. Un interés mucho mayor en las razas carniceras, donde la cantidad de corderos destetados es muy importante, y por eso tenemos el 124 de potencial de destete y 106 en la de lana fina, donde tiene una importancia más relativa de alguna manera, y al medio, obviamente, una situación intermedia de la raza de doble propósito, ¿no? Analizando la fecha de inicio del servicio, tuvimos esta gráfica que la verdad que nos hizo pensar bastante, discutir bastante, y los invitamos a ustedes también a tratar de reflexionar qué puede haber sucedido con esto. Porque en azul arriba vemos la tasa de... lo que hicimos fue agruparlos por fecha de inicio de servicio. Enero, febrero en la primera parte, después la primera quincena de marzo, la segunda, la primera de abril y la segunda de abril. Y vemos como naturalmente los resultados hacia el final del periodo, cuanto más tarde la encarnerada, mejor el potencial de destete, ¿no? De señalada de esas majadas, ¿no? Pero quizá la forma de interpretar por qué fue así es que nos desvela un poco con eso, ¿no? Porque es un número bueno como para aceptar esa sugerencia de los técnicos de hace tanto tiempo de retrasar más adelantada el otoño, el inicio del servicio, para tener mayor porcentaje de melliceras. Pero el inicio del servicio nos tiene una preñez, como vemos en la línea gris, esa de 87% contra un 94% al final. Es bastante lógico, si se quiere, a pesar de que las majadas estaban muy buenas, porque todos coincidimos que yo no me acuerdo de ver las majadas en mejor condición en líneas generales en el país, realmente muy buenos. Uno había pensado que la diferencia entre el inicio y el final iba a ser bastante más diferente o más parecido, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que nos sorprende un poquito es la línea en naranja abajo, que prácticamente no hay mayor diferencia entre el inicio en la tasa melliceras con el inicio del salvo al final, donde vemos un pequeño salto, donde naturalmente en un año en el cual veníamos de una seca durísima, la más grande que capaz que todos los que estamos aquí hemos presenciado, tuvimos unas lluvias en el otoño pero muy importantes, un rebrote muy grande. Hubiéramos pensado que tenía que haber habido un flashing naturalmente que nos hubiera llevado a una proporción mucho mayor de melliceras, o por lo menos una diferencia mucho mayor de la que estamos mirando acá. Es decir, un 24% en el servicio de enero-febrero contra un 28% en fines de abril. La verdad que es difícil de entender. Aquí tratamos de analizarlo y mirarlo desde diferentes ángulos. En primer lugar, vimos la posibilidad de las razas, porque las razas de lana fina tienden a encarnerar un poco más temprano, y podríamos pensar que de esa manera ellas, que ya arrancaron su fotoperíodo con bastante más anticipación, están más cerca de su máximo potencial de superovulación, mientras que las razas de carne no, pero se hubieran manifestado sobre el final. Pero analizando la cantidad de estos datos, los inicios de servicio en cada periodo de las diferentes razas, nos encontramos una proporción parecida en todos los periodos, increíblemente. No es como nosotros creíamos que podía ser, que se iban a montar así en principio. Sin embargo, nos encontramos razas finas de doble propósito y razas carniceras por partes bastante parecidas en los diferentes periodos. Así que esa explicación para nosotros no funcionó. Y lo otro que nos desvela, y que fue el doctor Herman de nuevo que nos sacó un poco, era también estudiar el tema de que las majadas en general tenían una condición corporal tan buena
quizá el impacto de esa lluvia no fue tan grande. O sea, necesitamos para una multiovulación una mejora en la condición corporal que no se la dio porque ya estaban muy bien, digamos. Sí, fue un aporte energético de proteína, de vitamina, de la pastura del rebrote, pero no hubo un cambio, las majadas siguieron de alguna manera en todo eso, que podría ser otra explicación para una poca diferencia entre esa tasa múltiple. No sé si me hice explicar con el tema, pero estamos abiertos a escuchar sugerencias de qué puede haber pasado hoy también, pero es lo que nosotros podemos encontrar en un año muy particular para analizar también todo esto. Esto es entre los productores que nos contestaron si utilizaron el flashing o no, el 18% sí lo hizo y el 82% no, por diferentes motivos. Estamos saliendo de una seca, las majadas están muy buenas, la prioridad lo tenía el vacuno en general que venía pasando una situación crítica. Entonces, si hay pasturas, el que tiene una producción mixta de vacunos y lanares, naturalmente la tendencia era darle la prioridad al vacuno. Pero el productor ovino puro y el que tiene un interés particular en todo eso sí lo hizo, y en este caso ese 18% en base en algunos casos a grano, a ración, y en otros casos a pasturas, como en el caso de la chicoria, en un par de productores. Los resultados fueron, como vieron ahí abajo, impresionantes, ¿no? Del 126% contra los que no lo hicieron, que en promedio los que contestaron tienen el 114%. Yo sé que la investigación dice una cosa mucho más radical, ¿no? ¿Verdad? Que me corrija Georgette, que tiene esa información, pero da en torno al 25% de la diferencia con un buen flashing, ¿no? Acá hay experiencias de algunos productores que han tenido, hay uno ando por ahí, de mis pagos, que ha tenido resultados con razas que no son multivoladoras, con ración, unos resultados espectaculares. No sé si está por ahí, o si ya se durmió. No, todavía no. Pero sí, verdaderamente. Así que estamos en un punto en el cual, seguimos premiando bien la majada y tenemos herramientas como para hacer una multiovulación o estimular eso para obtener una cantidad de mellizos. A partir de ahí, y siempre, como vimos, la majada la preñamos bien, que es lo más fácil de todo, porque tenemos pequeñas variaciones, salvo complicaciones muy grandes como pedido y en zonas determinadas. Estamos hablando que en algunos lugares hasta han muerto algunos lanares, cuando ya no quedaban ni vacunos, en una situación crítica de sequía, ¿no? Sabemos preñarlas, obviamente, que es muy fácil. Obtener mellizos, parecería que hay una tendencia a que las técnicas de manejo, más la selección, más la utilización de razas multiovuladoras en el sistema de producción de carne funcionan, y ya hasta ahí sabemos que vamos bien, ¿no? Y nuestra preocupación, obviamente, y la de todo el rubro y todo el sector, es el de poder conservar esa cantidad de corderos. Hoy de mañana vimos unos ejemplos fantásticos de trabajo que están haciendo de investigación, lo mismo que están haciendo en el sur, y muchos productores lo están siguiendo esas recomendaciones. Sin embargo, hay cosas que están impuestas, naturalmente. La cría preparto, cuando empezamos en el taller, había una proporción mucho mayor de productores que todavía seguían esquilando tradicional. Hoy solamente el 3% de nuestros clientes, de lo que aportamos a esquila tradicional. La esquila preparto es una cosa que está naturalmente impuesta. Y este es un número que es interesante, porque cuando empezamos con el taller y empezamos a preguntarle a la gente, eran muy pocos los productores que suplementaban sus melliceras. Eran simplemente algunos productores muy concientizados de la necesidad de mejorar sus índices de melliceras, y sin embargo estamos con... Perdón. El 41% tiene pasturas mejoradas para ellos. Lotus Rincón, que este año hizo un aporte extraordinario en el otoño de ese rebrote y que verdaderamente lo reservó potreros para ellas. El 14%, utiliza potreros reservados, que también es válido, no solamente reservados porque son de más abrigo, sino que los tiene cerrados para esa finalidad. El 27% usa verdeos y praderas, que eso marca obviamente que nuestros clientes que hacen este diagnóstico por ecografía son conscientemente productores ovinos, porque utilizan toda la técnica, además destinan sus recursos
a ellos, sino es una producción secundaria, digamos. Y solamente el 18% no hace nada, sabe dónde las tiene, cuáles son y las deja aparte, pero no las suplementa. Esto es una mejora sustancial de 8 años hasta ahora. Es una cosa que alienta, digamos, al sector que la gente escucha y no solamente va valorado ese aspecto de suplementar las melliceras como lo más importante. Así que hasta ahí venimos bien, hasta ahí veníamos preñando las ovejas, sacando melliceras, vigilando el preparto y dándole de comer. Nuestra preocupación, y de todos creo que estamos vinculados al sector, es por esa conservación de esos corderos. Por eso, si miramos lo que hablamos hoy sobre los depredadores y lo que escuchamos hoy de mañana sobre depredadores, el 16% de nuestros clientes que contestaron, digamos, a esta encuesta utiliza perros, sobre todo los maremanos estos. El 10% usa burros, algunas experiencias muy buenas en esos. 11% tiene o las dos cosas o algún otro sistema que ha ideado para el control de los depredadores, pero el 63% no tiene en cuenta ninguna cosa para proteger a esos corderos que nos costó llegar a obtener en el vientre de la madre, incluso a veces que llegaron al final y llegaron al peso y parieron bien y sin embargo los perdemos por el camino. Es una de las cosas que tenemos que, obviamente, empezar a trabajar también. Y las parideras, esa herramienta que nosotros vimos hoy, que es difícil, comprendemos que es difícil a veces en producciones extensivas o en volúmenes grandes, pero que es de enorme utilidad y que el resultado obviamente es espectacular. Solamente el 4% de los que han contestado esto lo utilizan, ¿no? Es una de las cosas que entendemos que, bueno, hay que ir buscando la vuelta. Si no es una paridera exactamente igual a las que hace Damián acá y la que nos... bueno, busquémosle la vuelta para tener las protecciones, lo más parecido a la paridera o lo que cumpla para lograr rescatar esos corderos. Para nosotros, por eso vamos a invitar al doctor José Germán, que tiene algunas experiencias en el norte del país sobre razas finas, de lana fina, de conservación de esos corderos, que es un poco el desafío grande que tenemos todos por delante para eso. Resumiendo, para nosotros en este año tan desafiante en muchos sentidos, en el cual tenemos una expectativa grande por esos resultados, los lanares con muy buena sanidad por la seca, ¿no? Por la baja cantidad de parásitos gastrointestinales, cero problemas podales y por supuesto sin bichera, y con los ovinos en un estado realmente soberbio por todos esos motivos. En algunas zonas de seca extrema, ubicamos a través de esta referenciación que hizo el doctor Machado en alguna zona de Tacuarembó, en alguna zona de San José y en el en alguna zona de La Valleja particularmente muy intensa, donde los índices parecen coincidir que son los más bajos, pero todavía no hay información verídica, pero parece así, en donde hay preñeces, no solamente preñeces únicas, sino múltiples, sino más únicas, muy bajas especialmente. Un buen potencial de señalada que tenemos por delante, sobre todo de preñeces múltiples más que por las preñeces, particularmente las borregas naturalmente, con un poquito de hambre que nos quedamos porque tenemos expectativa superior, pero bueno históricamente, como vimos, y ese alto porcentaje de preñeces múltiples en borregas que nos vuelve loco también ahora pensar por qué fue. Georgette creo que dice que tiene la respuesta, pero nosotros todavía no la tenés. Bueno, esperemos que la tengamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Santiago. Excelente, como siempre, a ti, a todo el equipo de veterinarios que reportó los números que presentaba el doctor Bordaberry. Y ya lo dijo Santiago, ahora invitamos a José Germán, el doctor José Germán, que va a estar complementando esta información que presentaba Santiago. José. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a Jorge Banchero y al equipo del taller de Al Octavo
Taller de Gestación Ovina, por dejarme participar y presentar los datos del norte del país. En definitiva, es la zona que yo trabajo, donde vivo, y bueno, un poco para matizar con los datos que se han generado acá, en la zona sur. Bueno, trajimos lo que intentamos el año pasado, que conversamos, y bueno, un poco lo que decía Santiago, ¿no? Después que tenemos el diagnóstico de gestación, que tenemos la herramienta que es la particularidad de separar ovejas melliceras y ovejas únicas y las vacías, que nos permite, incluso podemos separar hasta por tamaño, en grande y chica, o por semana o por edad de inseminación o de encarnerada. Esto nos permite, bueno, qué pasaba después con los corderos, con esas gestaciones, y bueno, y qué información podíamos recabar con respecto a eso, ¿no? Entonces, un poco lo que intento transmitir acá es que los próximos cuadros que siguen hacia adelante son 6 predios evaluados, del 2022, donde se ve el total de ovejas encarneradas, porcentaje de preñez, porcentaje de señalada, cantidad de melliceras y únicas, porcentaje de preñez de melliceras, ya está, potencial de parición y de pérdida, y micronaje y seccional policial para poder más o menos ubicar el establecimiento. Generalmente la zona en la cual nos toca trabajar es basalto superficial y basalto profundo, y el ovino generalmente se ubica o pastorea en los peores suelos. Pero bueno, en definitiva, yo creo que en los procesos de aprendizaje o de compromiso con la oveja, ya a la mellicera y a la, como decía Santiago, ¿no? Hay mucha gente que ya suplementa, destina pasturas de mejor calidad, en definitiva, y obviamente asociado a eso o acompaña a un buen resultado, ¿no? Entonces, predio número 1, parición a campo abierto, es un sistema de parición a campo natural, ovejas encarneradas 1.226 con un 91% de preñez, ovejas preñadas 1.116, y ahí se dividían en dos lotes, ¿no? Únicas por un lado y melliceras por otro, 920 únicas, 196 melliceras, un potencial de parición de 1.312, la cantidad de corderos posible, ¿no? que salía, con un porcentaje de señalada del 98.9%. La señalada de única de 920 se obtuvieron 829 corderos, y de las melliceras de 196 melliceras, o sea, 292 corderos, se obtuvieron 275, dio una señalada del 142%, con una pérdida de cordero del 15%, o sea, se perdió de corderos posibles, de 1.312 corderos posibles, se perdieron 208, que es el 15% de pérdida, ¿no? en mellicera. Y en única se perdió el 10%. Capaz que en ovejas carniceras estos números son diferentes, pero digo, para nosotros, y bueno, un poco lo hablábamos con todos los del grupo, son números buenos en sistemas donde hay la oveja, en estos casos no hay paridera, lo que sí hay es suplementación, ahí abajo la parte nutricional, preparto. La oveja única fue a campo natural y con bloques ovinos, proteico energético, y los ovinos, en este caso particular, fueron a un raigras 30 días previo al parto y 30 días posteriores al parto. Nosotros consideramos que, bueno, el micronaje es de 17 micras, esto es en el departamento de Paysandú, la 6ª seccional policial. Predio número 2 serían 1.473 ovejas, esto es la 9ª del departamento de Salto, 17 micras de finura, 86% de preñez. Estos datos son del año pasado, ¿no? O sea, el año pasado se presentó esto en la jornada. 86% de preñez con ahí el de las 1.267 ovejas preñadas se separó en 2 lotes, 916
y 351 melliceras y únicas 916. De los 916 corderos se señalaron 797 y de los 351 ovejas melliceras se señalaron 797, me equivoqué, y 397 de las melliceras. El potencial de parición era de 1.618 corderos, se obtuvieron 1.194, que da una pérdida del 26%, equivalente a 424 corderos. Y bueno, el porcentaje señalado de única es del 87% y de melliceras de 113%. En este caso particular, las ovejas únicas fueron a campo natural con suplementación por bloque, y las melliceras fueron a un raguelas también y el bloque ovino, ¿no? el mismo. Este es otro establecimiento también, parición a campo abierto, donde se encarneraron 1.192 ovejas, dio un 90% de preñez. Las ovejas preñadas fueron 1.073, 875 únicas, 198 melliceras. El potencial de parición era 1.271. De estos se señaló 753 corderos de la única, que da un 86% de señalada, y de las melliceras, de 198 ovejas melliceras, se señalaron 281, que da un total de 142% de mellicera. Da un 18% de pérdida con 237 corderos que se perdieron. Yo le digo, en muchos de estos casos, estos resultados son muy buenos, pero la historia es diferente, ¿no? La historia de los establecimientos, de todo establecimiento, esto no es constante en el tiempo, no quisimos traer años anteriores. Lo que quiero decir con esto es que esto para nosotros hay una evaluación, o sea, se tiene resultados de años anteriores. Para nosotros esto es lo mejor que se ha logrado en los últimos años, y yo creo que es en base a un montón de factores, ¿no? A la investigación, a las herramientas que ha habido, al manejo, a la dedicación del productor, a la formación también del personal o de la gente a cargo, que esto para nosotros son números muy buenos, ¿no? La nutrición, campo natural simplemente, y un ragueras a la mellicera. Esta es una cruza, merino australiano, o sea, una cruza donde las madres son ideal, pero está siendo absorbida por merino, o sea, el establecimiento, los propietarios tomaron la decisión de cambiar de raza y lo van haciendo en forma paulatina. Ovejas encarneradas 1.075, ovejas preñadas 1.032, dio un 96% de preñez. Este es un establecimiento de la octava del departamento de Artigas, con 19.8 micras de finura. De los 1.032 corderos, de las 1.032 ovejas preñadas, de las 1.032 ovejas preñadas, únicas 702, mellizera 303, señalados 506 corderos, que da un porcentaje de señalada de mellicera del 153%, 660 señalada de única, que da un porcentaje de señalada del 96%, con pérdida de un 14%, que es equivalente a 196 corderos. En este caso particular, el propietario tenía muchas ganas de poder tener un muy buen resultado. Se puso toda la carne en el asador, como quien dice, para poder demostrar que haciendo las cosas con determinadas medidas se podía lograr el resultado, y bueno, realmente me parece que lo logró, ¿no? La nutrición preparto, bloque y bloque ovino también, y él ahí, la mellicera, tenía varias, pasaron por varios diferentes pastoreos, donde tenía una cobertura de lotu, tenía un lotu, tenía raigras, tenía, bueno, y bloque además, y alguna avena también, que yo no lo puse, pero, o sea,
la oveja mellizera tuvo una cierta prioridad del punto de vista alimentario con una oferta de comida siempre muy buena, ¿no? O sea, en la conversación que tuvimos con él dice que si la oveja pare gorda no tenés problema, ni siquiera del punto de, o sea, nosotros de este establecimiento tenemos incluso los datos de este 14% que se perdió de las melliceras, más el 4% que se perdió de únicas, tenemos incluso datos de cuantificable de qué se perdió. Que eso está interesante, no venía el caso, pero está. Pero en este caso particular se pudo sacar todos los datos. Este es un establecimiento ideal, ubicado en la 8ª seccional policial del departamento de Salto. Ovejas encarneradas 619, 88% de preñé, ovejas preñadas 553, únicas 45, melliceras 98. Esto da, de las 455 se señalaron 409, de las 98 melliceras, 150, esto da un 154% de señalada, un 90% de única. Este es un establecimiento que perdió el 14%, perdió 92 corderos. Lo rescatable acá que, o sea, las ovejas estaban en muy buen estado, las melliceras fueron asignadas a una festuca nada más y el resto de la majada a un campo natural, con disponibilidad, con un buen verde, pero no mucho más que eso. Este es un plantel, un poco acá. Con este ejemplo estamos un poco corroborando o afirmando lo que mostró George hoy de mañana, lo que dijo Santiago de lo que es la paridera como una herramienta indiscutible y de un impacto productivo y económico muy importante, ¿no? Estas eran 824 ovejas encarneradas, se preñó el 84%, de esas ovejas preñaron 711, de esas 711 única 359, melliceras 352, se señalaron de los 359 únicas 348 corderos y de las 352 melliceras 591 corderos. Se perdió un 13% de cordero, equivalente a 143 corderos. El porcentaje de señalada global fue de 132%. Es una majada fina de 17,2 micras, ubicada en la 9ª del departamento de Salto. Acá, o sea, esto fue todo parición bajo paridera con una dedicación importante, o sea, la persona encargada de la parición me dijo que le dedicaba mucho tiempo, incluso de ir más de 8 veces a revisar, o sea, mucho tiempo en pro de salvar la mayor cantidad de corderos. Bueno, cambiando un poco de tema, o siguiendo con lo mismo, esto es un encuadro de los promedios de señalada del país del 2002 al 2021, con un máximo del 57%, un mínimo, perdón, del 57%, con un máximo del 77%. Este cuadro es simplemente informativo. Y acá nosotros quisimos poner un ejemplo de cuánto mejoraríamos del punto de vista productivo y asociado a rentabilidad o el punto de vista económico, un predio que nosotros tengamos 100 ovejas melliceras. Esto es un ejemplo y lo hicimos así para que quede gráfico y se pueda entender. Esto no es real, o sea, lo que tratamos de hacer es partimos de la base de lo que se señala en el país, que es del 69% promedio, o lo que se señaló, o lo que se registró en la última señalada, ¿no?
Es así, no sucede. Son registros de la última señalada, el 69%. Nosotros pusimos, si en vez de señalar, el 69% señalábamos el 21% más, que es equivalente al 90%, el incremento del punto de vista, acá nosotros estamos hablando de producto lana y producto carne. Digo carne porque el cordero merino también se vende a frigorífico, o sea, es un negocio más paralelo a la lana. Ese 21% en lana implicaba, acá abajo voy a explicar de dónde sale esos $1.552. De lana sale, nosotros esto lo evaluamos como si tuviéramos cordero al final del proceso, es decir, preesquila con un buen vellón, es decir, un vellón de cordero pero completo, que nos daría 2,5 kilos de vellón como primer vellón de cordero. El precio que le pusimos es un precio que lo sacamos de esta tabla, lo pusimos, o sea, como grifa verde de menos de 18 micras, no es lana certificada ni nada, que la grifa verde, por lo menos en la zona que nosotros estamos, está bien difundida y prácticamente todos los establecimientos son grifa verde. Esto nos daba un incremento, nos producía el incremento teniendo un 20% más de porcentaje señalada o salvataje de cordero, nos incrementaba a $472. Lo que un poco hablando con Haroldo y con los demás, prácticamente en este caso particular no tenemos ningún tipo de inversión, porque simplemente con medidas de manejo, en fin, la experiencia y todo lo demás, podemos lograr esa diferencia. Y con respecto a la carne hicimos carcasas de 15 kilos, que son corderos alrededor de 35, 40 kilos en pie, 35, 38 kilos en pie, con un precio de la carne de $3. Lo castigamos porque son precios muy bajos que históricamente son de los precios más bajos que ha tenido el cordero en este país, ¿no? Bueno, un poco de esa forma se logran esos números, y un poco para no especificar cada uno, a medida que se empieza a aumentar el porcentaje de señaladas, se empiezan a ver números muy llamativos, ¿no? El ingreso neto total, logrando un 130% de señalada, es de $4.117 más, ¿no? Es decir, frente a esto está cotejado al 69% de señalada país. Ese 69% de señalada país, además, se encuentran los 100 o los 98% de señalada de muchos de los predios que se han presentado acá. Quiere decir que hay predios de menos del 40% o del 45 o 50% de señalada, ¿no? Bueno, este era el parámetro que se utilizó para sacar valores del vellón. Y acá esto era una pequeña información que nosotros en la zona nuestra se deja, al ser una zona o hacer predios laneros o con prioridad lanera, el borrego tiene una incidencia importante dentro del establecimiento. El productor se lo retiene porque le saca un vellón más, un vellón que pesa prácticamente el doble de lo que pesa el vellón de cordero. Un vellón que además es fino, un borrego que además en los sistemas ovejeros nuestros va o pasa un periodo largo de tiempo, generalmente en los peores campos, alta carga, y bueno, lo importante en estos casos muchas veces es que sobreviva, o sea, mantenerlo bien y que llegue la mayor cantidad al momento de la esquila. Y luego después le pusimos... O sea, creo que los castigamos un poco en el peso de carcasa, porque los borregos llegan bien a 50 kilos, pero pusimos 43 kilos. Y bueno, un poco lo que intentamos hacer es ver ingreso por lana y ingreso por carne
a valores realmente de la carne bastante depreciados, o sea, posiblemente con valores mejores estos números cambian, ¿no? Pero un borrego a los 2 años nos daría $100 y bueno, y pensamos que el justificativo de la zona es porque potenciamos la lana y tratamos de proteger un buen vellón, ¿no? Esto fue lo que se tomó como registro de la información del valor de la carne para poder hacer las gráficas anteriores. Y bueno, muchas gracias por escucharme, espero que haya quedado claro. Y si no, bueno, en las preguntas lo trataremos de resolver. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a Liña, a Georgette, a todo el equipo por la invitación. Muy contento de la cantidad de gente que hay y de la cantidad de jóvenes que hay. Para los que andamos hace mucho tiempo en el rubro, ver tanta cantidad de gente en un momento no muy fácil para el rubro, interesado en la producción ovina, realmente me pone muy contento. Bueno, voy a tratar de contar el camino genético y nutricional de lo que hacemos en la estela. Nos tocó hacernos cargo de la empresa con mi hermano hoy, en presencia de mi padre, que siempre también es el último el que tiene la palabra, pero hemos tratado de ir adaptando el rubro a campos agrícolas. Estamos en la zona de Soriano, en Rizo, y manejamos distintos establecimientos ahí. Y bueno, en realidad el más pasional con el tema de la oveja soy yo, igual que mi padre, pero hemos tratado de seguir haciéndolo rentable al rubro y ir corrigiendo limitantes que veíamos de la oveja, y bueno, les voy a ir contando de a poco. La empresa, bueno, es una empresa familiar, somos ganaderos en suelos agrícolas, explotamos 5.000 hectáreas, 3.000 propias y 2.000 arrendadas. Hay 2.000 de campo natural, 1.500 de agricultura en forma de medianería, 1.500 de pastura y campo natural mejorado en campos que tienen índice CONIAT 150. Bueno, y ahí tenemos suelos desde 502B hasta 10.3. Y bueno, hoy en la empresa somos 28 los empleados. En realidad mi padre y mi madre son los dueños y mi hermano y yo somos empleados de la empresa. Por más que a veces hablo como patrón, soy empleado. En vacuno tenemos 3.100 vacunos, hacemos ciclo completo, unos 1.000 vientres, tenemos plantel de Aberdeen Angus. Y en los ovinos, bueno, manejamos unos 3.000 ovinos, 1.500 vientres que producen corderos que invernamos, y bueno, y más o menos, dependiendo del año, se compran entre 1.000 y 2.500 corderos de promedio. Hemos llegado a comprar 3.500. Y bueno, y tenemos planteles de Corrial, Hampshire y Dorper. Y bueno, me gustaría explicar un poco, a uno le toca el plantel de Corrial. La cabaña lleva más de 50 años en la cría del Corrial. Y bueno, y la verdad que creemos que es una raza que está sumamente adaptada, que produce una carcasa de carne muy buena, y bueno, y de fácil manejo sobre todo. El plantel de Hampshire se inició hace unos 30 años. Y bueno, como raza carnicera, la verdad que le vemos mucho potencial. Y bueno, y el Dorper, me toca acá, las dos razas primeras las agarré ya armadas. El Dorper un poco lo empecé yo hace un par de años, que se trajeron embriones. Y bueno, a mí me gustaría un poco
no me gusta encasillar de acuerdo a las razas. Creo que hay lugar para todas y bueno, por eso quería explicar un poco por qué las distintas razas. El Dorper me parece que lo vi en Oceanía, lo logré ver después en Brasil y en la última, en una gira que hicimos con Gabriel a la provincia de Buenos Aires a ver Caramora, ahí vi el Dorper en un lugar más parecido, de clima más parecido al nuestro. Y bueno, me gustó la idea, me parece que va a tener su lugar, sobre todo por ser de la nada, por ser no estacional en su preñez, pero en el afán de vender carnero, los que somos vendedores de genética, no podemos pretender que por echar el que compra un carnero en la primera generación va a tener un animal deslanado. Entonces tenemos que ser responsables en la venta de genética. Pienso que en la tercera o cuarta generación, de acuerdo con que se cruce, se va a deslanar y bueno, por eso pienso que puede tener su lugar. Esta gráfica, contándole un poco lo de la empresa, el 17% de los ingresos de la empresa provienen de los ovinos y bueno, como dije, somos ganaderos en suelos agrícolas. Y bueno, esto es resultado, el promedio de los últimos 15 ejercicios. Creo que por más que ocupan los peores campos de la empresa y muchas veces los apretamos y los judiamos un poco a la oveja, aportan bastante al ingreso de toda la empresa. Ahí vemos, bueno, los vacunos el 51, la agricultura el 29, los semilleros y una parte de forestación que hay el 3%. Lo que hablaba de adaptar el rubro al lugar donde nos toca trabajar, se basa en 4 pilares. La aparición a galpón, o con reparos, que hace 11 años que logramos hacer un galpón. Cuando la soja estaba a 600, logramos hacer el galpón. Y bueno, y creo que fue una idea, esa fue idea de mi padre, que siempre quiso tratar de encerrar las ovejas para que paran, y bueno, se trató de hacer algunos cambios anteriores, que fueron reparo y eso en el campo, y terminamos haciendo el galpón. Bueno, el encierro estival, que hace 7, 8 años que lo hacemos, un encierro de verano, que después les voy a contar. Bueno, el grano de lupino, que lo incluimos, fuimos de los primeros arriesgados en sembrar, gracias a Federico Chani, un productor que trabajaba en la empresa, bueno, se me fue, que nos convenció, un ovejero que hoy está en Australia, y la verdad que lo hemos adaptado y nos ha traído muy buenos resultados. Y bueno, y después el compartimento. En lo que es la aparición a galpón, ahí vemos, el galpón fue construido en 2011, tiene 50 metros por 15, 80 bretes de 2,5 por 2 metros. Entran a parir en el mismo momento entre 180 a 230 ovejas, lo que he tenido. Y bueno, en realidad lo que se contrató para hacer este galpón fue el tinglado, porque en todos los bretes, la diagramación y todo, bueno, se hizo con personal de la estancia, con madera de la estancia también. Y bueno, la verdad que anduvimos averiguando por muchos lugares para construir esto y no había nada de experiencia en el país. Después tuve la visita de un uruguayo que había estado en Escocia, que había visto la aparición a galpón, pero ya lo tenía hecho y bueno, logré corregir algunas cosas. Y bueno, y este galpón en realidad se usa para distintas, las instalaciones se usan para diferentes fines, fertilizantes, semillas, se usa como
como sala de remate, el remate en la cabaña, y bueno, y los días previo el día previo a la esquila se encierra, todo queda bajo techo, así que se puede arrancar temprano a esquilar. Y bueno, las ovejas, como es inseminación, tenemos una fecha programada de parto y una semana antes de esa fecha de parto, las ovejas las vamos acostumbrando y le vamos acortando las horas de pastoreo, sobre todo porque todo esto que les cuento nos costó algún animal porque fuimos aprendiendo con el tiempo porque no había mucha experiencia. Bueno, el tema de la toxemia es un tema delicado para esto. Hay que tener cuidado, no se puede encerrar una majada de un día para el otro cuando está con una carga fetal tan a término. Y bueno, le vamos acortando las horas de pastoreo hasta que en esa semana, un par de días antes de la fecha de aparición, quedan fijas adentro del galpón. Bueno, ahí se les da ración balanceada, fardo, verde, hemos dado maíz, avena, lo que tengamos. Yo creo que lo mejor es dar verde cortado, pero hay que tener brazo para la horquilla. Me parece que es importante la ración. Hoy logramos tener una ración que es con fibra y bueno, la oveja tiene la facilidad de que le podemos dar cualquier cosa, como la verdad que se adapta rápidamente y bueno, después que quedan encerradas van de a 2 ovejas por brete y bueno, se espera el parto. Por lo general ahí ven que, a ver si le hago marchar esto, esa parte de ahí son cortinas, que son lonas que se corren. Si está lindo el día quedan abiertas y bueno, en la noche se cierra. Y bueno, básicamente paren y están un día, si está todo bien, y se largan. Si tienen mellizos o trillizos quedan algún día más, ya salen para un piquete y después ya se hace la señalada. Creo que me parece que no sé si me queda algún detalle, pero estaría bastante contado. Hemos llegado a tener 230 ovejas porque tiene 80 bretes, pero he llegado a poner 3 ovejas por brete. Y bueno, la verdad que se hacen recorridas, se maneja realmente con una persona. Yo por lo general hago recorridas de noche o de mañana temprano, sobre todo en las noches que hay tormenta, duermo tranquilo, pero me doy una vuelta antes porque siempre la oveja al cambiar la presión pare, entonces y siempre hay una novedad y la verdad que se trabaja muy cómodo bajo el galpón, que no es un detalle menor, sobre todo cuando hay que llevar registros y cuando anotábamos los corderos a campo y muchas veces lloviendo, hay una gran diferencia con esto. Y bueno, en los planteles de la Estela, en 11 años de partos bajo techo, se han salvado aproximadamente 1.300 corderos que se nos hubieran muerto. Y realmente esto es mucha plata. Hay un amigo Manuel Undangarín, un tipo que me desafió mucho en la forma de pensar, que era un vecino, y él me decía que siempre fue productor de ovejas y me decía que en su vida, por no hacer reparos, se le habían muerto 20.000 corderos. Y bueno, siempre me desafiaba a pensar. Y creo que también por él fue que iniciamos con el galpón. Me ha tocado visitar distintos productores que me llaman para ver las instalaciones de sus campos, para ver si pueden hacer algún tipo de parición. Yo siempre me parece que el galpón de la Estela impresiona mucho, porque es muy grande, porque tiene todos los bretes bastante bien armados.
Entonces me parece que lo básico de esto es, me ha tocado ver trincheras de silos que están en desuso, tambos viejos, chiqueros viejos, y adaptarlos. Hoy vimos realmente con poco, haciéndole un reparo, me parece que se pueden salvar muchos corderos, y por eso me parece que realmente somos muy injustos con la especie bovina que logra gestar los corderos, y somos nosotros los culpables de que se le muera. Por eso la diferencia en la aparición es como tener un parto más en 4 o 5 años. Son muchos los corderos y es mucha la plata. Bueno, el encierro estival, otra locura que la verdad es que esta sí que me costó dolor de cabeza. Mauricio Menéndez, un amigo, tiene pocas ovejas, tenía en ese momento, y bueno, las empezó a encerrar en verano y les daba fardo. Y a mí el verano realmente en la estela me complicaba muchísimo, porque las veía que flaqueaban un poco las ovejas y había que echarlas a la pradera y no cuidábamos la pradera, y bueno. Y me gustó la idea de empezar a encerrar esas ovejas con fardos de paja. En 2 hectáreas llegamos a tener 700 y pico de ovejas. Las encierro al momento del destete, el 15 de diciembre, y las largo el 15 de febrero. Yo no me estructuro a la fecha, pero es para más o menos indicarle en qué época del año. Y bueno, estoy en una zona que hay disponibilidad de fardos. El primer año que encerré, mi padre llamaba a mi hermano y le decía: decile a este loco que largue la oveja, que la va a matar a todas. Y bueno, y hasta me hizo dudar, pero creo que fue un acierto, y bueno, hoy hace 8 años que lo hacemos. Tiene que tener disponibilidad de sombra y de agua. Trato de medir a mi forma, pero lo que he podido, las cuentas que he podido sacar es que comen 2,4 kilos de fardo por cabeza por día. Los fardos se ponen se ponen en el piso nomás, ni aro pongo. Hay un poco de desperdicio de fardo. Bueno, se pueden usar fardos de media a baja calidad. Yo por lo general uso fardos de cola de trilla, de trigo, de cebada, o lo que tenga. Evitamos la contaminación por los parásitos en una época muy complicada del Emoncu. Y bueno, y el manejo lo hacemos sencillo. Los fardos se reparten cada 7 o 10 días, se le ponen. Cuando se les termina el fardo, se espera un poquito que terminen bien el fardo y después se le ponen fardos nuevos. Y bueno, nos permite hacer un uso más racional de las praderas, llegando con oveja pareja en estado. En algún momento pesamos con fierrito del sul, y hay ovejas que increíblemente, la mayoría de las ovejas ganan kilos. Miren qué fardo de paja, algún vendedor de sales minerales que no está acá, porque sé que hay alguno, pero me recomendó que había que darle sales minerales, y yo argumenté que el sistema funciona y que no había necesidad de darle, y la verdad que las ovejas los primeros 2 o 3 días no es para mirarlas y tomar decisiones, pero después se adaptan y pasan muy bien. Y básicamente es como generarle una sequía a las ovejas. Y un sistema, en lugares donde hay oportunidades de hacer fardo o de tener fardo, realmente muy sencillo. En un momento de la oveja que no tiene requerimiento, porque ya se destetó y se va a preñar. Por eso largo 15 o 20 días antes. Y decir que el primer año que encerré, aparte de lo que decía mi padre y todo, me llovieron 272 milímetros
en los 2 meses y no tuve ningún problema sanitario. Obviamente, como todo, cuando se amontonan animales, tienen que entrar siempre sanos, sobre todo de pata y de ojo. Bueno, hoy se ha hablado bastante del lupino. Yo no voy a hablar en términos técnicos porque no sé, pero voy a hablar lo que he visto. El primer año que lo sembré, 2016 o 17, no se conocía nada. Se me ahogó. Para mejor lo planté contra la ruta, que todo el mundo que pasaba preguntaba qué era. Fue un desastre. Le pasé la cosechadora por vergüenza, porque por otra cosa no la podía pasar. Y coseché, no sé si coseché 100 kilos por hectárea. Fue un año muy llovedor y es una planta que no le gusta el agua, no le gusta donde se encharca, le gustan los suelos livianos y con buena pendiente. Y bueno, a partir de que lo coseché, estaba preparando unos corderos para un concurso de corderos y me acordé de la semilla del lupino y estaban con ración los corderos y le puse el comedero de lupino al lado y que a mí me parecía que podía ser una limitante que no les gustara. Al otro día cuando fui habían vaciado el comedero de lupino y me habían dejado la ración. A partir de ahí, previo a convencer a mi hermano para sembrar de vuelta, logré sembrar de vuelta y no he parado. He tenido rindes de 2.500 kilos por hectárea y el promedio más o menos a nosotros es de 1.500, 1.600 kilos. La verdad que al ser una proteína generada en el establecimiento, se hace muy fácil, es un cultivo que tiene poco, después que se siembra, hay un paquete tecnológico que aplicándolo es muy sencillo hacerlo. Se siembra y bueno, puede haber algún tratamiento, no voy a hablar porque me van a matar los agrónomos, pero algún tratamiento de fungicida, pero no hay mucho más para hacerle. Y como se cosecha, como sale la cosechadora, yo lo meto en los comederos con chaucha y todo lo que va adentro, y bueno, y me ha permitido encerrar hasta 1.200, 1.300 corderos solo con el lupino y le agrego algún fardo, sobre todo en los primeros días para que tengan disponibilidad de fibra. Y este año se vio más todavía, en un momento que la seca pegó muy duro y había que sacar los corderos, o había que terminar los corderos. La verdad que poder dar a comedero lleno, cuando se le acaba el comedero, ir y llenar de vuelta y no tener que regular la dieta, para mí es realmente formidable. Y bueno, se siembra en mayo, como se habló hoy, se cosecha en noviembre, libera un rastrojo con un aporte de nitrógeno importante, que por lo general yo lo hago con sorgo forrajero después, y créanme que cuando, a diferencia de otros potreros que vienen con otro antecesor, se nota la fijación de nitrógeno que tiene el cultivo. Bueno, ahora vamos a lo lindo. El compartimento, bueno, lo construimos en 2018, tuvo un costo de $11.500, son 40 hectáreas, soy de los compartimentos más chicos, 38 hectáreas, con doble alambrado y bueno, se adaptó a un galpón que ya había, y bueno, por el compartimento han pasado 10.000 corderos, consideramos que acá no sé si está bien, si es o era un agregado de valor importante. Los corderos que entran, para los que no saben, hay que sangrarlos y carabañarlos. La verdad que de arranque fue un trabajo entre lo público y privado
que a mí me llamaba bastante la atención. Éramos 16 trabajando en la manga, con 8 del ministerio y 8 de la empresa, bueno, trazando, carabañando los corderos y sangrando. Y bueno, permanecen dentro del compartimento por lo menos 40 días y después se embarca. En nuestro compartimento la mayoría de los corderos entraban gordos. Acá es donde, en el compartimento donde uso mucho el lupino. Y bueno, y arrancamos con entre un 20 y un 25% de sobreprecio. Por eso no sé si está bien, que es un agregado valor, porque este año no se embarcaron corderos de compartimento. Veníamos con un trabajo realmente con la industria frigorífica muy ordenado. Yo me marcaba el cronograma y le decía, te embarco 2 camiones el 20 de mayo, 2 el 10 de junio, todo. Hasta algunas veces me pedían que les atrasara o que les adelantara alguno. Si cumplían los 40 días a mí no me importaba. Y bueno, trabajamos desde el 2018 hasta este año, que se olvidaron de contestar los teléfonos. No sé si capaz que cambiaron de teléfono. Y bueno, lo embarcamos solo de campo. Creo que es un tema importante. Ojalá se pueda dar el paso que todo el Uruguay sea un compartimento y esto haya sido una experiencia de algunos que abrió ese mercado para poder entrar con hueso. Y bueno, en los detalles a considerar, dentro del equipo me parece que el conocimiento del personal, conocimiento de varias cosas, pero el conocimiento de qué es a qué le queremos dar prioridad nosotros como administradores, transmitirle ese conocimiento al personal, que el personal tenga conocimiento de la oveja, que tenga la posibilidad de capacitarse. Creo que es fundamental para que esto sin duda que funciona, porque el personal sabe hacia dónde vamos, ¿no? Otra cosa importante, me parece que las majadas que manejamos deben ser de fácil manejo, no bandeadoras. Estoy en un sistema agrícola ganadero. Si la oveja se me pasa cuando están las hojas recién sembradas, la que se va a ir es la oveja, las hojas la van a seguir sembrando. Entonces tengo que ser consciente de eso. Y tenemos que trabajar, los que trabajamos en genética, tenemos que trabajar mucho en eso, en la docilidad de los animales y en el comportamiento. Y bueno, en todo lo que les cuento, buscamos sistemas prácticos que sean sencillos. La empresa nos demanda mucho tiempo en otros rubros y que sean versátiles. Yo lo que les decía de la fecha, no es que tenga que ser el 15 de diciembre cuando yo encierro la oveja. Si el 20 no pasa nada, o si el 12 no pasa nada. Por eso me tiene que dar margen. Sé, y todos sabemos en la empresa, que a mediados de diciembre se encierran las ovejas o entre marzo y junio se cargan los corderos, o las distintas cosas. Pero los sistemas tienen que ser prácticos, para mi modo de trabajar, y sencillos y versátiles. Y bueno, y agregar que en la compra de corderos, sobre todo, tenemos que ser muy exigentes en la sanidad. Y bueno, creo que agradecer, creo que no sé, se me ocurrió el otro día cuando Georgette me hizo hacer en los mejores o en los peores campos. Considero que estoy en los mejores campos del país y que hay lugar para la oveja. Por eso creo que en los mejores y en los peores campos de nuestro país la oveja puede estar, y siempre va a haber excusas siempre, de administradores, de capataces, de empleados. Siempre lo más fácil va a ser sacarla a la oveja, porque es más fácil trabajar si no hay oveja, no porque se hagan las cuentas. Por eso considero que en todos lados le tenemos que buscar la vuelta para que siga habiendo oveja. Otra cosa que, antes de terminar, quiero
decir, porque Georgette agradece a Mariano Rodríguez, el dueño de la empresa es Jorge Rodríguez. Yo hoy fui fletero con los Dorper, las traje nomás. Y bueno, agradecerle a la familia y a papá, porque me ha dejado hacer toda la locura que se me ha pasado por la cabeza. Gracias. Muchas gracias, Mariano, y gracias a toda la familia Rodríguez, que sabemos que tienen el corazón bien puesto en el rubro. Hablamos de gestación de ovejas, hablamos avanzamos un poco en la aparición, ahora manejo, engorde de corderos, y ahora viene la parte en la que, bueno, hay que tener el cordero, venderlo, y conseguir mercados. Así que, como les decía, está invitada por parte del SUL a la doctora Antonella Riani, que va a estar hablando de las estrategias de promoción y consumo de la carne ovina. Así que, Antonella, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Estuvo desde la mañana también Antonella en toda la jornada, así que más que bienvenida a la actividad. Sí, perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer a Iña y especialmente a Georgette por la invitación de parte mía y de parte de SUL. Bueno, lo que vamos a ver acá un poco es, como dice el título de la charla, estrategias exitosas de promoción del consumo de carne ovina. Básicamente lo que vamos a estar viendo primero, muy brevemente, son las características de la carne ovina y después centrarnos en lo que es el consumo. Primero consumo en general en el mundo y después las diferencias entre los países desarrollados y países en desarrollo, para pasar posteriormente a lo que es la situación en Uruguay y ver un poquito qué podemos esperar a futuro. Bueno, creo que hambre no tiene nadie, por suerte, porque es un poco... Simplemente comentar que la carne ovina, como todos sabemos, pertenece al grupo de las carnes rojas, que tiene, en su mayoría proviene de animales alimentados a pasto y que bueno, es un alimento muy nutritivo, tiene gran contenido de aminoácidos esenciales y proteínas de alto valor biológico y bueno, tiene propiedades únicas en temas de jugosidad, textura y consistencia. Y a nivel de mercados en el mundo, la característica de la carne ovina es que el precio es muy elevado, creciente y se caracteriza por ser un producto de nicho en la mayoría de los mercados, sobre todo por el tema de su precio. Bueno, primero, como habíamos dicho, vamos a hablar un poco de lo que determina el consumo de carne ovina en el mundo en general. Sabemos que el consumo está determinado por muchos factores. Entre ellos podemos nombrar factores geográficos, culturales, económicos, demográficos y sociales, y que la FAO proyecta para los próximos 10 años un crecimiento de 5% en el consumo de carne ovina. Ya habíamos dicho desde un principio que tenemos bien marcado lo que son las diferencias entre países desarrollados y países en desarrollo. Bueno, ese crecimiento del consumo, 76% específicamente de ese crecimiento, va a venir de la mano de un crecimiento en el consumo de los países en desarrollo, sobre todo lo que es Asia, África y Medio Oriente. Ahora vamos a ver un poquito lo que son estos mercados, pero como adelanto decirles que en general la carne ovina en estos mercados, en estos países, proviene de origen doméstico. Después lo que tenemos son los países desarrollados, donde la carne ovina se posiciona más bien como un producto de nicho, enfocado en un sector particular de la población, y en esos mercados generalmente es de origen importado. Otra característica del comercio de carne ovina a nivel mundial es que es muy poco lo que se comercializa, o sea, 90% de la producción de carne ovina del mundo se consume en el país de origen. Solamente un 10% se exporta y
70% de esa exportación la concentran Australia y Nueva Zelanda. Bueno, acá podemos ver en la gráfica lo que comentábamos. Del lado de allá podemos ver, lo marco acá, ¿no? A ver, el cursor, ¿cómo es? Es este, ¿no? A ver ahí. A la apunto yo, pensé que era la pantallita. Ahí va. De este lado podemos ver lo que son los países en desarrollo, como habíamos comentado, países asiáticos, africanos, y es lo que veíamos, o sea, es donde se da el mayor consumo y donde se proyecta que va a haber el mayor crecimiento, como pueden ver, sobre todo en Asia, de aquí a 2028. Por otro lado, tenemos los que son los países desarrollados, Europa, Estados Unidos y Oceanía, donde el consumo, como ya dijimos, es mucho más bajo. Esto también ya lo comentamos, pero para verlo a modo de cuadro, lo que ya hablamos, más del 90% de la producción de carne ovina del mundo se consume en el país donde se produce. Y de ese 90%, o sea, un 32% de la producción mundial es producción y consumo en China. Después tenemos todo en esos otros países, lo que es consumo de origen doméstico, y del otro lado en amarillo vemos el 9% ese que es lo que se exporta, y como ya dijimos, de ese 9%, 4% es de Australia, 3% de Nueva Zelanda, y nosotros entraríamos en ese otro como país exportador. Ahora vamos a ver qué escenario tenemos en cuanto a consumidores. Ese primer gráfico de torta muestra lo que representa a nivel mundial la carne ovina en el consumo de carnes del mundo. La vemos ahí marcadita en naranja, representa un 4,5% del consumo de carnes, como dijimos, un segmento chico. Y ahora vamos a ver las diferencias entre las distintas regiones. Bueno, países en desarrollo, podemos ver lo que habíamos dicho, o sea, son poblaciones que se caracterizan por tener una cultura muy arraigada a la carne ovina y vemos que el consumo es más alto que en el promedio del mundo. Ahí tenemos el ejemplo de China y el ejemplo de Arabia Saudita. Cuando nos vamos a lo que son los países desarrollados, por poner a modo de ejemplo Estados Unidos y Japón, vemos que el consumo es muchísimo menor, 0,4% en el caso de Estados Unidos y 0,3% en el caso de Japón. Y lo citamos aparte porque si bien es un país desarrollado, tiene un patrón totalmente distinto a Australia. Como pueden ver, el consumo dentro de lo que son los diferentes tipos de carne, en Australia de la carne ovina es muy alto en proporción, con un 8,2%. Ahora vamos a ver un poco por qué se pueden dar estas diferencias. Bueno, primero que nada, países en desarrollo, como lo comentamos, sobre todo Asia y Medio Oriente, son países que tienen mucha afinidad con la carne ovina, sobre todo por temas culturales y religiosos. Son países con importante población musulmana, que están muy arraigados a la cría de ovinos y cabras, y bueno, y por eso tienen un consumo muy elevado. A su vez, como ya dijimos anteriormente, la mayoría de la carne ovina que ellos consumen es producida a nivel doméstico, y bueno, si bien son poblaciones que están en mucho crecimiento, para que ellos puedan importar, el precio, como sabemos que el precio de la carne ovina en general es muy elevado, se mantiene como barrera de entrada. Como ya dijimos, la FAO proyecta un crecimiento y bueno, ¿de dónde viene ese crecimiento? Bueno, es que en estos países se proyecta un aumento de la población, de la urbanización y un crecimiento de la clase media que va a conllevar a que haya mayor consumo. Bueno, China particularmente está en este grupo. Sabemos que China tiene el mayor stock ovino del mundo, a su vez es el principal productor, consumidor e importador de carne ovina. Y bueno, en los últimos 10 años sabemos que China y otros países del Medio Oriente como que se despertaron y empezaron a importar carne ovina, y esto revolucionó lo que fue el mercado, haciendo que el precio de la carne ovina aumentara en los últimos 10 años en mucho mayor proporción de lo que aumentó el precio de otras carnes, como ser el cerdo, la carne vacuna o la carne aviar. Bueno, esto es un poco fotos de países de Medio Oriente. Son, bueno, esta foto
es una feria, capaz que son formas a las que nosotros acá no estamos acostumbrados, sobre todo por los estándares. Pueden ver ahí los animales colgados, sin capaz que medidas que para nosotros son básicas, pero bueno, son culturas totalmente distintas. Vemos que esos son los tipos de preparaciones, la gente en las ferias y bueno, son sobre todo, están muy asociados a festivales de la religión musulmana que tienen, como decía, muy arraigada el consumo de carne ovina. Ahora nos vamos al otro extremo, que son los países en desarrollo. En este caso, son países que se centran sobre todo mucho en el consumo de cordero. Estados Unidos, puntualmente, es el principal destino en valor para las exportaciones de Australia. Imagínense lo que representa, si Australia es el principal exportador del mundo, Estados Unidos en valor es su principal destino, pero aún así hay 40% de la población americana que no conoce la carne ovina. Y bueno, mayoritariamente en estos mercados, como dijimos, es un producto de nicho que se consume por gente joven y fuera del hogar, principalmente en restaurantes y asociados a vacaciones, a festivales de Navidad o de Pascua. Y bueno, y como dijimos, todavía se mantiene como un producto de nicho, por lo tanto la proporción es muy baja. Podemos ver, esto por ejemplo son fotos de Corea del Sur, de Japón, de Estados Unidos, donde es muy distinto la forma de preparación y sobre todo la forma de consumo de lo que veíamos en países como los países asiáticos que vimos anteriormente. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? Hay campañas de marketing, hay países que trabajan muy activamente en fomentar el consumo y esto es un ejemplo de Australia. El Ambassador of Aussie Lamb sería como el embajador del cordero australiano. Esta es una campaña que MLA, que es Meat and Livestock Australia, viene desarrollando desde 2015 para fomentar el consumo. Y lo que hace es identificar como influencers gastronómicos en diferentes países del mundo, los llevan a Australia, los hacen conocer predios rurales, carniceros y todo lo que tenga que ver con el cordero para empaparse y para, bueno, fomentar su preparación, les dan recetarios para que estos chefs vuelvan a sus países y después implementen recetas y preparaciones con carne ovina. Esto se viene haciendo desde, como dijimos, desde 2015 y ya se llevan capacitados 50 chefs de diferentes países. Bueno, habíamos dicho que teníamos dos escenarios distintos. Por un lado, los países desarrollados, con un consumo de nicho. Por otro lado, los países en desarrollo, con consumo de más volumen, pero de origen doméstico. Y el caso de Australia aparte. Bueno, el principal destino el principal mercado de la carne ovina australiana es el consumo doméstico. Ellos se comen 35% de la carne ovina que producen. En 2022 su consumo per cápita se posicionó en 6 kilos. Y bueno, tienen características particulares. Una de ellas es que la población tiene un poder adquisitivo muy alto que le permite acceder a este tipo de productos. Y acá, bueno, lo que decíamos, o sea, estas son las cifras de la exportación y el consumo doméstico en relación a lo que ellos producen. Bueno, ¿qué más hay detrás de que Australia consuma esos 6 kilos de carne ovina? Bueno, hay una población que tiene mucha conciencia y que siente como muy propio al ovino. Ellos, es la carne, frente a todas las demás carnes, es la carne de preferencia. Lo sienten como un producto especial y le dan prioridad frente a otros tipos de carne y, como decíamos, tienen un poder adquisitivo que le permite adquirirlo. Adicionalmente, bueno, se come mayoritariamente en casa, también tienen cultura de cómo prepararlo y tienen disponibilidad de producto para prepararlo. Y bueno, pero como todo en el mundo va cambiando, las generaciones van modificando sus hábitos, entonces es un desafío para Australia mantener como viva esa llama de consumo y para eso ellos trabajan mucho en marketing para que a medida que cambian las generaciones, llegan inmigrantes, las personas sigan teniendo la cultura esa y sigan consumiendo carne ovina. Y la institución detrás de
todo ese marketing es MLA, que ahora vamos a ver un poquito cómo trabaja. Bueno, MLA, como les comenté, es una organización que se encarga del marketing y la investigación de todo lo relativo a los mercados de carne en Australia, tanto ovina como vacuna. Sería algo similar a lo que es INAC acá en Uruguay. Ellos se financian mediante las transacciones comerciales de ganado, tanto frigorífico como de campo, exportaciones, y también reciben aportes del gobierno. En su plan anual 2022-2023 tuvieron un presupuesto de 200 millones de dólares, de los cuales a marketing para fomentar el consumo doméstico se destinaron 17 millones de dólares al año y casi 30 para marketing a nivel de mercados internacionales. Estas fotos son de la gira que estuvieron algunos colegas, incluyendo Pancho, que está acá, ahora estuvieron en Australia. Y bueno, lo que pueden ver es cómo tienen disponible la carne ovina a nivel de supermercados, que es bastante distinto a lo que nosotros vemos acá en Uruguay. Vemos que a veces acá vamos a una carnicería y tenemos una paleta o un cuarto congelado. Miren la forma de presentación que tienen ellos en los supermercados y la facilidad que significa esto para una ama de casa y cómo motiva esto a consumir, a lo fácil que puede ser una preparación y a lo tentador que le resulta al consumidor. Bueno, ahora dejando un poco de lado Australia, vemos lo que es Uruguay. La producción en Uruguay es aproximadamente 24.000 toneladas de peso carcasa. 84% de esa producción año pasado se destinó a exportación. Y según datos de INAC, el consumo interno fue de 2,4 kilos por habitante, mayoritariamente en el interior del país, asociado a consumo predial. Acá vemos otra gráfica también de INAC, donde muestra entre 2015 y 2022 la evolución de lo que fue la carne ovina, del consumo de carne ovina. En 2022 vemos que subió un poquito en relación a 2021, pero si nos comparamos con los 6 kilos que veíamos de Australia, son cifras realmente bajas en términos de consumo en relación a la cultura ovejera que tenemos en Uruguay y en relación al producto que nosotros producimos. Bueno, si pensamos en qué se hizo o nos ponemos a buscar qué se hizo para atrás a nivel de nuestro país para fomentar el consumo, nos encontramos con esto, con el plan churrasco vino. Este trabajo, capaz que muchos se acuerdan, se llevó a cabo entre INAC, SUL y la Intendencia de Artigas en el año 2007. Y bueno, y lo que hacía era justamente eso, fomentar el consumo de carne ovina en la ciudad como una alternativa a la carne vacuna y que no sea solamente centrado en ese consumo predial. Lo que se hizo fue promover el corte australiano, o sea, justamente que no vayamos a una carnicería y tengamos un cuarto o una paleta, sino que se partía la carcasa en churrascos, se le daba prioridad al ovino adulto, que sabemos que es lo que tiene las mayores dificultades de colocación, y aparte de eso se hacía un buen cursos de entrenamiento tanto a carniceros, las carcasas se seleccionaban, se les enseñaba cómo procesarla y también, venía de la mano de recetarios, de concursos de cocina. Esto empezó en Artigas, como decía, llegó a muchos departamentos, pero lamentablemente se discontinuó y no llegó a Montevideo y con el tiempo se dejó de lado. Estas son un poco las fotos de lo que comentábamos. Se entrenaba sobre cómo la selección y la clasificación de los animales, cómo hacer los cortes, los churrascos, como decíamos ahí. Esta la presentación en su momento, difiere un poco de las fotos que vimos de Australia, pero aún así es mejor que lo que tenemos hoy en día. Y acá tenemos un plato preparado de los que venían en el recetario. Bueno, ¿qué podemos esperar a futuro? Sabemos que hoy en día estamos acá, en esos 2,2 kilos por persona por año.
¿A dónde queremos ir? Bueno, esto es una gráfica, es una tabla que muestra en Australia el consumo por habitante por año de diferentes países. Como habíamos dicho, Australia está en torno a los 6 kilos. Capaz que pensar en ir a 6 kilos es ser un poco ambicioso, pero si nos centramos en estos otros países, que en el caso de Nueva Zelanda podríamos pensar que no debería diferir tanto de lo que es nuestra realidad, y nos vamos a un promedio de lo que es Nueva Zelanda, Reino Unido y China, nos da un consumo de 3,5 kilos por año. Si nosotros consumiéramos 3,5 kilos por habitante por año en vez de los 2,2 kilos que consumimos hoy, estaríamos consumiendo 12.000 toneladas de peso carcasa, que equivalen a un 50% de la producción. Sin dudas que si nos fuéramos a un consumo más cercano al de Australia sería fantástico, pero ya con esto, fomentar el consumo y llegar a este nivel, sobre todo para los problemas que hay hoy en día de las carcasas pesadas y animales adultos, creemos que sería un gran camino. Ahora la pregunta es cómo hacer para pasar de los 2,2 kilos que tenemos hoy a 3,5 kilos. Bueno, nosotros creemos que deberíamos un poco mirar para afuera y ver lo que hace Australia y tratar de hacer algo similar, que la base de todo esto es el marketing, o sea, un marketing como el de Australia, inteligente, moderno, tener mejor presentación de cortes, que la ama de casa no vaya a una carnicería y se tope con una paleta que no sabe cómo prepararla. También capacitar a carniceros sobre cómo manipular la carne ovina y cómo hacer los cortes, o sea, retomar un poco lo que fue ese churrasco ovino. Y por supuesto que tener consistencia en la disponibilidad de materia prima, o sea, que no sea algo que esté sujeto a los precios de los mercados internacionales, sino que pueda tener consistencia en el tiempo para que la gente se acostumbre y que pueda tener esa materia prima y esa carne ovina disponible siempre. Bueno, quedamos a las órdenes. Gracias. Bueno, primero que nada, gracias por las exposiciones que tuvieron en los corrales y en distintos lugares. Yo creo que cada productor, y sobre todo cuanto más chicos somos, más preocupación tenemos de cómo llegamos a la industria con un precio adecuado. Entonces, como que se diversifican los posibles interlocutores entre el productor y el gobierno. Por ejemplo, en el departamento de Maldonado tenemos el proyecto de una cooperativa del Cordero Esteño, por ejemplo, y cuando uno mira toda la trayectoria del proyecto, en el productor hay mucha exigencia porque se tiene que mejorar la carcasa, y cuando vemos la diferencia en pago al productor, es compleja de poder entender, porque no es tanto la mejora de precio hacia el productor, ¿verdad? Pero es increíble lo que tenemos nosotros como posibilidad de trazabilidad, ¿no? Nosotros tenemos una persona que puede estar sentada en Punta del Este visitando el predio de donde salió el cordero, o sea, en un ómnibus, en una camioneta, en lo que fuera, puede llegar a conocer ese cordero de dónde salió, puede ver a perros trabajar, puede ver perros de guardia, puede ver la cultura de cómo fue criado ese cordero, y creo que ese valor nosotros tendríamos que tratar de potenciarlo en cualquier zona del país lo más que se pudiera, ¿no? Pero creo que también como productores tendríamos que tratar de lograr la planta de faena departamental o la autorización a nuestra faena como si fuéramos unos caseros artesanales. Me digan a mí, pero si ya es que me parece que no es que justamente me digan a mí, tenés que tener, tú sos el dueño, cómo está tu situación de carnet de salud, cuáles son tus instalaciones, vas a tener que tener esta agua, tal cosa, te vamos a inspeccionarme las veces que tengas ganas, pero déjame salir de lo que es justamente el que me dice, justamente lo estaba planteando de manera excelente, yo creo que dijo Mariano, o sea, hoy no le están atendiendo, perdón Marcelo, el teléfono a una persona que hizo una proyección de encierro, de darte los camiones que precises. Imagina, bueno, eso a ese nivel de gasto, como el otro compañero, como nosotros, que de repente tenés 25 corderos para llenar un camión y hasta que no llegamos a los 200, entre 5 o 6 productores, no va a salir el camión. Y todos sabemos lo que implica hacer el esfuerzo de en qué momento y para qué mercado va a ir ese cordero. Porque si yo voy a sacar un cordero en casa y el destino va a ser vendérselo a un amigo, regalárselo a un amigo, se lo voy a regalar y no puede pesar más de 12 kilos. Entonces mi parición no puede ir a junio o julio, porque con raza carnicera le vendo un cordero de 22 kilos.
Y un cordero de 22 kilos hoy no hay quien lo pueda comprar. Si voy al frigorífico, sí tengo que tener ese cordero. Entonces tengo que hacer una planificación de comida y de pastura que tiene que arrancar, la parición tiene que ser de casi que en junio para que yo llegue con ese quilaje cuando me lo pide. Pero a su vez, todos los que tenemos cordero y nos gusta la oveja, el cordero el 25 de diciembre está divino y el 10 de enero no se parece a nada. ¿No? O sea, porque si no implica toda una planificación de que voy a tener que hacer a su vez una pastura de verano para que el cordero en el destete no sufra, pase bien y vaya y se mantenga parecido a algo. Entonces yo creo que, y hoy hablar de un cordero al precio que está el kilo, con China que va a estar cerrada hasta febrero o marzo, hasta que se coman lo que tienen guardado, es muy complejo, creo que para cualquiera de todos nosotros que quiera hacer una planificación, meterse en cualquier raza a la que le guste y pensar por ese lado. Entonces yo creo que de alguna manera las instituciones vinculantes se tendría que tratar de lograr llegar a eso, a la planta departamental, al aumento de la faena predial, a la carnicería exclusiva de ovino, ¿no? O sea, si bueno, perfecto, sea Azul, sea quien sea, ¿cómo no se puede tener una carnicería exclusiva de ovino por departamento y potencialmente se te envía por redes sociales? ¿Qué querés? ¿4 churrascos? Te mando 4 churrascos. Tengo un lugar, un solo lugar, un centro, y de ahí te hago la dispersión del material que tengo. Digo como cosas pero creo que si no tenemos, o sea, tenemos trazabilidad, tenemos gente responsable, tenemos gente formada, tenemos los recursos, tenemos la información, pero si el que está laburando en el campo no llega por lo que fuere y nos dan explicaciones de mercado, es lo que sería ser un economista, 6 meses para proyectar y 6 meses para aplicar porque las proyecciones no se dieron. Entonces, bueno, agradecerles por la jornada. Termina un 8º taller de diagnóstico de preñez. Y creo que el resultado, a pesar del año, muchos decían que era bueno, que era malo, confirma que a la oveja le gusta la seca y es fácil de preñarla. 91% de preñez y 110% de potencial de parición lo avalan. Repasando a años anteriores los porcentajes de parición nos deja un gusto amargo, donde no se refleja el potencial de señalada con los resultados de la declaración jurada anual, que no hemos logrado superar un 69% de destete. Si analizamos y seamos honestos, nos preguntamos qué porcentaje de productores aplican tecnologías avaladas de bajo costo, de alto costo, pero tecnologías, y detallo algunas, por ejemplo, clasificación de vientres, revisación de carneros, flashing, Santiago nos mostraba muy poquito, carneros marcadores, ecografías, suplementación a ovejas melliceras, suplementación prepartos, cualquier abrigo en la aparición, animales de guardia, etc. El otro día nos echaban en cara y nos decían, ¿tanto te preocupa el rubro vino solo porque te apasiona? Y yo le digo que no. Nos preocupa el rubro vino porque arraiga a la familia en el campo. Hoy hay 17.000 productores que viven de la oveja, según el censo de agropecuaria del año 2016. El 58% de los productores de menos de 100 unidades ganaderas viven en el campo. Nos preocupa por la alta rentabilidad del rubro vino, porque a pesar que las lanas medias están trancadas, no se venden, es claro y notorio, y seamos sinceros, no supimos respetar las señales del mercado. Nos preocupa por la venta de carne, nos falta formar la cadena de carne ovina, y quizá la doctora Banchera nos pueda ayudar y aprovechar la ventaja del ciclo corto de la oveja, que mientras dura la gestación de una vaca, nosotros sacamos el cordero y lo podemos vender. Debemos respetar y tener bien claro que todas las razas que hay en este país tienen su lugar y su fin. Nos preocupa que la oveja da trabajo. Solo en el Secretario de Uruguayo de la Lana hay 121 comparsas en grifas verdes y amarillas anotadas, dándole trabajo a 1.650 personas, más todas las comparsas sin grifa y que andan en la zona que conocemos, cuánta gente da trabajo a la oveja. Nos preocupa porque hace 8 años, y nos tocó a nosotros, manifestar las amenazas que sentía el rubro y todos los depredadores. Pero más nos preocupa que del año 2016, en el censo agropecuario, el 71% de los productores denunciaban tener problemas de depredadores, siendo el zorro y los perros los peores. Nos preocupa que no se ha podido solucionar el problema de los zorros, especie protegida, y menos aún el tema de los perros, la tenencia responsable, los perros sueltos, su captura. A pesar de tener autoridades que son productores rurales, productores ovinos y conocen el problema. Nos preocupa las medidas tomadas
las castraciones, los chipeados, podrán solucionar el problema a largo plazo. Nosotros tenemos problemas hoy y esos chipeados y esas castraciones, nadie nos garantiza que el perro castrado dejó morder y matar ovejas. Señor presidente, señor ministro, le pedimos, le exhortamos tomar medidas drásticas hoy con resultados para mañana, no para un plazo de dentro de 5 años. Esas medidas que se han tomado otros países, hablaban de Australia, tuvo el asesor del gobierno de Australia, el gobierno de Australia nos sirve para otros ejemplos, pero no nos sirve para controlar el flagelo de los perros y los depredadores. Lamentablemente hemos escuchado en esta campaña del INBA la palabra después de, pero me viene a la memoria la reflexión del Principito, que dice, después, no hay después, porque después la flor se marchita, el interés se pierde, el día se vuelve noche, la gente envejece, la vida se termina y uno después se arrepiente por no hacerlo antes cuando tuve la oportunidad. Señor presidente, el momento es ahora. Muchas gracias.